Muy bien, aquí estamos comenzando nuevamente con el aula virtual. Perfecto. El himno de gloria representativo del Seminario Bíblico Café. A ver, un poquito más fuerte. Oscura noche de luz, valor y fe, valor y fe. Luz y paz traerá la luz, valor y fe. Bienvenidos a todos los hermanos, espero que nos escuchemos bien. Estamos en un nuevo lugar hoy, hemos hecho lugar aquí en el living de casa, rodeado un poco de la familia. Bueno, gracias a Dios hay bastante silencio en el barrio y le damos gracias a eso a Dios. Estamos aquí compartiendo también por la aplicación Celio, igual que el toque con los hermanos, en el canal La Congregación. Bienvenidos a todos los que ya se están adhiriendo. Y mis hijos tienen un cartelito que quieren poner, a ver. Mis colaboradores, a ver cómo lo van a hacer. Ellos dicen que se va a ver bien. A ver, dice que ya volvimos en vivo, Dios los bendiga. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí está, perfecto. Mis asistentes. Muy bien, hermanos queridos, mientras están entrando los hermanos en la sala, en el aula virtual aquí desde Pilar, Buenos Aires, Argentina, vamos a continuar hoy con el libro de Hebreos. Nos quedamos de ayer entrando al capítulo 3. Así que, como siempre, hacemos un breve repaso de lo que veníamos viendo, porque todo va relacionándose, como decimos. El tema comienza, presenta algunos principios y luego va expandiéndolos y va explicándolo maravillosamente. Eso es lo que tiene el libro de Hebreos. Es ese compendio que va a trasladar todas aquellas sombras, todo aquello del antiguo pacto y lo va a traer al nuevo pacto. Nos va a explicar qué significaba aquello, qué eran aquellas simbologías, y nos va a mostrar a Cristo, la obra redentora, la vida de Cristo en nosotros, la vida de la iglesia, el progreso de la iglesia, la venida de Cristo, nuestra relación con el Señor en el disfrute, en el reino y aún en la eternidad. Aunque a usted le parezca increíble, en el tabernáculo está contada toda la historia, inclusive en los utensilios, en los muebles, en el mobiliario, precisamente y especialmente en el arca del pacto. Allí está contada toda la historia de redención, inclusive el final, la parte escatológica, y también está contando la vida con el Señor en la eternidad. Hay una tremenda y hermosa relación. Así que este libro de Hebreos podría llevarnos a entender toda la Biblia. Podríamos comprender toda la Escritura desde un punto que tomemos de Hebreos. Vamos a ir al Antiguo Testamento, podemos ir a Apocalipsis, podemos ir a decir lo que dijo Cristo, podemos ir a los que entienden los apóstoles cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, sobre esos discípulos. Ellos comprenden la magnitud de esto y empiezan a hablar y a contar esas maravillas de Dios, explicándolas con una forma, como diríamos, extraordinaria, con una elocuencia impresionante. Durante esos 3 años y medio guardaron, como el Señor le dijo, la palabra, la guardaron en su corazón, la guardaron de tal manera que cuando llegó el momento la expresaron, y fue maravilloso porque tenía la unción del Espíritu. Ese beneficio nos quedó a nosotros allí, aunque no tengamos el autor de Hebreos, sabemos que el autor es el mismo Dios. A ver si los hermanos del sello también nos están escuchando bien, si estamos modulando bien, y vamos a pasar después a saludar a los que están en el Facebook, que están entrando. Dejo saludar a los hermanos que están en el sello de varios países. Por favor, vuelvan a repetir sus nombres y el lugar de donde nos hablan. Dios les bendiga. Adelante, cambio. Ahí esperamos un poquito a los que nos saludan. Soy de España, me llamo María. Muy bien, nuestra hermana María. Desde Guadalajara, Jalisco, México. A la pastor saludando a todos ahí para fe. Adelante. Muy bien, muchas gracias, hermana Adriana, y a la hermana María de España, de España, que también estuvo compartiendo con nosotros y está con deseos de aprender y estaba preguntando, es que quiero entender. Y bueno, el que quiere entender, el que tiene esta vocación y siente este llamado, es porque Dios seguramente está inquietando
en su corazón a avanzar, a cruzar, como decíamos que este libro nos invita a avanzar, a ir a la madurez, a ir al conocimiento tremendo de las cosas de Dios. Bien, si hay alguien más en el sello que salude, le damos paso y después presentamos, Laura, a todos los que vemos que están en contacto. Tengo un asistente allí, no solo de cámara e iluminación, sino la tengo, me está monitoreando, me tiene allí en una imagen más gigante, está mirando que todo esté saliendo bien y que no se corte. Así que algún saludo más de los hermanos del sello aquí, adelante, cambio. Muy bien, esperamos a algunos que nos saluden. A ver. Buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos desde República Dominicana. Es un placer para mí estar en esta congregación escuchando palabra de Dios. Cambio, bendiciones. Muy bien, República Dominicana también presente, mire, qué bueno. Bien, bien. Saludos, mi hermano, me llamo Carlos, desde acá, desde Tlixco, Puebla, México, mi país, México. Les saludo, Así es. soy el pastor y evangelista, profeta de Dios, Miguel Alberto. Sé que algún día Dios va a permitir viajar por República Dominicana y pues espero en algún momento conocer personas. Bendiciones para tu vida. Muy bien, bienvenido a los hermanos, allí también de otra localidad de México, no me acuerdo bien ahora, lo dijo el hermano, de Puebla, y también a el hermano de Centroamérica, de República Dominicana. Bienvenidos a los que están en el canal, hay varios hermanos en contacto con nosotros en el canal, ya lo voy a decir exactamente cuánto tenemos ahí. Está Sandra Gómez, Diego Ojeda, Ajá. la hermana Matu Ferri. Ah, la hermana Matilde ya presente. Diego Ojeda, dije, ¿no? Sí, Diego Ojeda. Héctor Manuel Romero Boni, saludo pastor, Alejandra Benítez, Verónica Gil, Bien. María Gutiérrez, Clarisa y Matías Tomasín, Abel Aranciria, David Acadé, Sí, el pastor Marcelo Olivastro, la hermana Adriana. bien, bien. Van llegando y un montón de Bien. muñequitos acá que van a presentar. Se están dando cita a los hermanos, ahí me entra un mensaje del pastor Olivastro, no lo puedo atender en este momento, pero mandó un mensajito de audio, hermano, ya estamos en el aire. Pero bendiciones a todos los que se dieron cita hoy en el aula virtual y queremos de alguna manera saludarlos, compartir. Esto es parte de la clase del Seminario Bíblico de Fe y esa es la deuda que tenemos con hermanos de la localidad de Casares, por eso la mayoría de los que han entrado en Facebook son hermanos de allí de Casares, y hay hermanos estudiando en Casares que son de 9 de julio, otra localidad también de la provincia de Buenos Aires, a casi unos 300 kilómetros de aquí, de este lugar. Así que ya estamos preparados. ¿Qué les recomendamos? Les recomendamos, bueno, como el otro día escuchaba a hermano, si nos recomendamos sentarse tranquilo allí, estar en una mesa, apoyar la Biblia, la carpeta de trabajo, la carpeta para los que tienen del seminario, su Biblia, allí un anotador, tener por supuesto su bolígrafo, lapicera, como le digan, no sé cómo le dicen en algún lado, el boli, para poder tomar nota de algunas cositas que por ahí tampoco están en la carpeta, pero que la vamos a compartir en la medida que vayamos viendo a través de la Biblia, a través de la Escritura, el desarrollo de este hermoso libro de Hebreos, el cual dijimos ayer que es tremendamente profundo, y como decíamos hoy en la presentación, de este libro se puede viajar a través de toda la Biblia, se puede ver todo el panorama, porque está uniendo o está mostrando aquel pacto con está ejemplificando y nos está explicando todo lo que significa. Es tremendo, maravilloso, cada detalle, cada detalle. Aquí el autor va a hacer por ahí un paréntesis, como a veces nosotros lo hacemos también en el programa. Este paréntesis lo hace porque dice que él quisiera contar muchas más cosas, explicar muchísimo de esto, pero sus oyentes se han vuelto tardos, lentos, quizás hasta alguna versión dice torpes para poder oír esto, ya que no están ávidos en cuanto al lenguaje que ya deberían tener manejar. ¿Qué pasa cuando enseñamos el libro de Hebreo? Nos pasa con muchos hermanos y dicen, ay, no entiendo todo eso, toda esa simbología, todo eso no. ¿Qué significa eso? Bueno, paciencia, tranquilos,
que todo se va aprendiendo despacito y luego uno por el uso, como dice, del conocimiento, por el uso de esta sabiduría que Dios nos dio, nos vamos volviendo prácticos y ya vamos dejando despacito la leche espiritual y vamos empezando a comer viandas. ¿A qué nos invita este libro? A comer las viandas, a comer el alimento sólido, porque ese alimento sólido es el que nos va a hacer madurar. Entonces, despacito vamos aprendiendo esos principios, los vamos aplicando y luego nos volvemos ávidos en la palabra de justicia, y cuando miramos la Escritura, nadie nos podrá engañar, ni podremos caer en apostasía, ni en error, ni en herejías, porque tenemos un fundamento sólido. Sabemos bien quién es el centro, cuál y quién es el centro, y nos ayuda entonces a mantenernos firmes allí. Esa es la idea. Así que ya tenemos varios hermanos aquí en contacto, los del sello, tenemos como 20 moderadores o más en el sello, más los hermanos que están en contacto, y 20 moderadores. Así que tenemos varios hermanos, y después tenemos, sí, está bastante lleno el canal, más de 30 personas de distintos países en contacto también por la aplicación Sello. En el Facebook estamos con 26 personas más o menos. Gise Cabrera, una hermana que nos está mirando, Laura, desde Mar del Plata. Mar del Plata. Sí, está saludando a alguien. ¿Quién más? Ahí saluda con un perrito que nos saluda. Mónica Normandín. Normandín también. Saludos y bendiciones desde acá, Capilla del Señor. Bien, una alumna nuestra. Ya creo que ya terminó, ya recibida. Marta Cosa. Sí, Marta, bendiciones, dice. Y Carmen Cotrina García. Sí, de allí de España, la hermana, ahí encerradita por todo lo que está pasando en España, hermana, estamos orando, pero sabemos que Dios es poderoso y guarda a sus hijos. Así que esperamos serle de bendición también en esta noche. Bárbaro. Hubiéramos hecho un espacio musical, ¿no, Laurita? En este momento, pero no podemos. Porque mientras entraron, así ya separamos, como cuando hacemos radio, separamos. Pero bien. Y recordamos una canción ya para adentrarnos al libro de Hebreos. Hay una canción, tiene varios años, más de 20 quizás, que hablaba de quién es el Señor, que Él es el alfa y la omega de esta historia, el principio y el fin. Mira, y a ver si nos acordamos, decía: a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Muy bien, hacemos entonces este intervalo musical. Tengo a mi esposa aquí acompañándome también, me gustaría que salude, pero le vamos a dar gracias a Dios con una oración que el otro día no lo hicimos porque estábamos ahí entusiasmados. Pero te damos gracias, Padre,
porque nos reúne en este lugar el poder estudiar y compartir tu palabra. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Y por medio de la escritura de las palabras somos edificados, somos fortalecidos, iluminados, somos, Señor, realmente establecidos en la verdad presente. Y tu Espíritu Santo nos va dando, Señor, esa luz para que avancemos a la madurez. Te agradecemos por esta materia, por los hermanos, por los alumnos que están pendientes aquí en el lugar, Señor, de Casares, por los hermanos de distintos lugares de nuestra Argentina y de otros países también que comparten esta noche con nosotros esta palabra. Señor, que nos edifiquemos, que tu Espíritu Santo nos dé palabra, nos dé elocuencia, nos dé la manera correcta de compartir, Padre Santo, esta verdad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Y juntos decimos amén y amén. Que Dios le bendiga. Voy a pedir un vasito de agua. Aquí es una tarde calurosa en Argentina, ¿eh? Y por lo menos aquí en Buenos Aires estamos con un día de calor agradable, pero con un poquito de calor, ¿eh? Así que ya tengo un asistente ahí que me va a traer un vasito de agua. ¿Qué habíamos planteado y hablado el día de ayer? Repasamos todo el libro de Hebreos, fuimos al capítulo 1 y el capítulo 2 que nos mostró una salvación tan grande. La importancia de salvación era que el Señor mismo la había anunciado, que había sido un anuncio directo, no había tenido intermediarios y que Dios había corroborado, comprobado todo eso con obras poderosas y maravillosas y con un ingrediente tremendo, con repartir el Espíritu Santo, con repartimiento o algo así decía el texto, lo quiero leer exactamente. Dios, entonces, gracias hijo. Dios haciendo obras maravillosas y, vamos a decir así, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Bien. ¿Y por qué? Nos plantea por qué lo hizo. Porque era necesario que de la misma manera que nosotros, sus hermanos, íbamos a recibir salvación y redención, entonces era necesario que Él tomase nuestra misma semejanza. Esto se tenía que ver con derramamiento de sangre. Él venía en carne y sangre por cuanto nosotros, sus hermanos, a los que nos llama hermanos, porque Él toma la misma semejanza nuestra y se vuelve hermano nuestro, por medio entonces de esa naturaleza que toma, Él puede ser nuestro Redentor. Por eso convenía que lo pusiese allí Dios para perfeccionar esta salvación, para acabarla, para ser luego nuestro Redentor, nuestro Salvador, y Él es el merecedor porque muere, resucita, derrama su sangre, es exaltado a los cielos, se sienta a la diestra de Dios y queda allí coronado de gloria y de honra. Entonces, esa es la posición preciosa de Jesucristo. Mire, eso es lo que compartíamos ayer en la clase. Por eso esta salvación es tan grande y conllevaba que la primer parte es que esta salvación se recibe aquí, ahora, y es el disfrute de los creyentes vencedores, de los que también entienden, porque cuando los creyentes maduran, también comprenden y entienden lo que es la salvación en sus vidas y ya abandonan ese pensamiento quizás que viene de la religión, de las prácticas religiosas, de una vida miserable o de una vida religiosa, podríamos decir así, con autocastigos, con un rostro de sufridos, de que no pueden disfrutar. Abandona eso porque cuando conocemos las riquezas que nos ha hecho parte, aunque vivimos en tribulación, aunque vivimos en circunstancias difíciles, Cristo es nuestra fortaleza, es el disfrute. Nuestra salvación es tan grande porque Él mismo la efectuó. Él murió, resucitó y se volvió nuestro sumo sacerdote. Vino, y ahí vamos a entrar al capítulo 3, como el apóstol, pero luego se vuelve nuestro gran sumo sacerdote, el Kohen Gadol, decíamos que era en hebreo, se vuelve nuestro gran sumo sacerdote que traspasa los cielos y que nos representa delante de Dios
y de ahí va a empezar a desarrollar un tema, el capítulo 3, que tiene que ver con la comparación. Recuerden los alumnos que hablamos ayer de que es inevitable la comparación. Bien, me dice la hermana Adriana por medio del Face, dice, mandé una foto, a ver, mandó una foto, a ver si se ve, así se encuentra en el Face, dice, bien, bien, ahí está mirando la hermana, ahí está, muy bien, gracias hermana, no, ahí nos muestra cantando en el Facebook, gracias, quiere decir que están allí en contacto. Perfecto, ¿qué estamos diciendo entonces? Empezamos con esto maravilloso que es la comparación. Estamos viendo la comparación que está haciendo constantemente el libro a los hebreos. Bien, así que vamos a avanzar hoy y vamos a entrar al capítulo 3. ¿Cómo terminaba el capítulo 2? Mire cómo terminaba, hablando ya, presentándolo a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Por eso va a terminar el 3 diciendo, en el final, dice, por lo cual debía ser en todo hecho semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Toma nuestra semejanza. La Escritura corrobora que es nuestro hermano, que él lleva a los hijos de Dios a la gloria, y cuando está hablando de gloria, hace referencia a los bienes venideros. La gloria allí parece indicar los bienes venideros, aquel momento cuando ya heredemos todas las cosas. Y hoy vamos a ver que todo esto se va relacionando, cómo se va ampliando el tema y va comparando a Jesucristo. Nos situamos, la carta está siendo enviada a personas que conocían la ley de Dios, a los hebreos, en ese momento seguramente judíos de la dispersión. Y ellos conocen bastante su tradición, conocen la ley del Señor, conocen el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos. Ellos saben bastante en parte de lo que se está hablando, pero les cuesta comprender la aplicación de esto, el lado espiritual de la religión y la práctica ritualista se lo está llevando a la realidad de la vida en Cristo. ¿Qué significaba todo aquello? También nosotros nos vamos a enriquecer para entender todo esto. Y empezamos con el capítulo 3. Tremendo, precioso. Así que tomar nota, capítulo 3, para los que tienen la carpeta, ya estamos en la página, quedamos ayer en esa página, la página 9 de la mitad para abajo, cuando comienza a nombrarnos que Cristo es superior a Moisés. Y empezamos entonces el capítulo 3. Ayer decíamos, capítulo 3 del libro de Hebreos, lo tienen abierto ahí la página, la hoja, vamos a leer varias versiones. Interesante, ya nos planteó por qué es nuestro gran sumo sacerdote, por qué nos convenía, por qué tomó nuestro cuerpo, nuestra manera de vivir, nuestra naturaleza humana para ser el Redentor, para derramar sangre, para que sea sangre inocente, sin pecado, porque era la manera de pagar el precio y llevarnos a la gloria. Se identificó con nosotros como hermano, como nuestro Señor, pero es Dios también, porque la Escritura habla de tu trono, oh Dios. No tu trono es Dios, como dice una sola traducción de la Biblia para complicar y decir que no es Dios. No, tu trono, oh Dios. Así que entendimos muy bien quién es y cómo se identificó con nosotros. Ahora, si en los textos anteriores estuvo hablando de la comparación, querido hermano, con los ángeles, estuvo hablando de la comparación con los ángeles, nosotros decimos, ¿cómo es tan necesario hacer ahora una comparación con Moisés? Siendo que si entendemos que es mayor que los ángeles, diríamos, bueno, ya casi da por hecho que es mayor que Moisés. Si este es mayor que los ángeles, ya no haría falta ni compararlo con Moisés. Pero sí que hacía falta. ¿Sabe por qué? Porque Moisés fue un tipo. ¿Recuerda cuando hablamos de los tipos? Los tipos son líquidos, así que allí en Moisés estuvo la tipología.
estuvo allí mostrándose una proyección de lo que era Cristo. Estaba parte de esa identidad de lo que es Cristo en Moisés. Y así como se mueve este líquido, así ahora estaba en el lugar correcto, pero en la misma esencia. Así que Moisés estaba representando toda una figura de ese apóstol enviado por Dios. Recuerda que Moisés no fue él, fue Dios que lo llamó y le dijo: te enviaré a mi pueblo porque escuché la voz, la queja de mi pueblo, que están esclavos, y aparte ya le había dado promesa a Abraham, y Dios, que lo sabe todo, le había dicho a Abraham: tu pueblo estará esclavo, tu pueblo padecerá cierto tiempo, pero luego yo iré y los libraré. Y esto se estaba cumpliendo. Dios lo envía a este hombre a ser el libertador. Y luego que ocurre todo eso de la liberación, aparece el otro personaje representante del pueblo en su momento justo, que fue Aarón. Pero ahora la comparación es con Moisés. ¿Por qué es tan importante? Porque para los hebreos, amado hermano, y hoy los judíos, Moisés, también para nosotros los cristianos, una figura maravillosa, un hombre extraordinario, un hombre que representó a Dios en toda su manera de ser y vivir. Así que en Moisés encontramos un tipo precioso de Cristo. De hecho, Dios habla con el pueblo, habla y le dice: a los demás les hablaré por figuras, pero a mi siervo Moisés no. Dice: y vendrá un profeta, levantaré un profeta de entre tus hermanos igual a Moisés, que hablará conmigo cara a cara. Imagínense, un Moisés, un hombre que de alguna manera hablaba cara a cara con Dios, aunque veía la faz de la gloria de Dios, ¿no? Pero era una forma de hablar. El cara a cara ahí es un boca a boca, un hablar directo con Dios. Dios no le hablaba por medio de simbología y sombras, sino le hablaba directamente. Aquí viene la comparación con un hombre como Moisés, considerado un libertador, considerado un legislador para el pueblo del Señor. Por eso ellos tenían tan en grande la ley de Moisés. Era tan importante. Así que ahora la comparación es con Moisés, Jesús con Moisés. Recuerde que la gente que todavía no se había convertido y que tenía dudas que Jesucristo era el Mesías, muchas veces le decía: ¿qué dices tú? Moisés en la ley dice esto. Y le provocaban al Señor, lo tentaban. ¿Qué dices tú? Moisés dice esto. ¿Qué dices tú? Ellos siempre tuvieron a Moisés presente, hasta el punto que el Señor dijo: los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, se sientan en la silla de Moisés. Así que cuando hablen, le dice al pueblo del Señor, no a los judíos, cuando hablen, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque había una vida de hipocresía, un invento en ellos, en cuanto a la ley del Señor. Bien, así que ponerlo allí en juego a Moisés, y la comparación nos va a dejar una hermosa riqueza. Una hermosa riqueza. Entramos en el capítulo de la comparación. Uno el hijo, el otro el siervo. Remarque esto, ¿por qué es mayor? ¿Qué les va llamando la atención? Le está diciendo: si ustedes prestaron atención a un hombre tremendo como Moisés, un hombre casi fundador de la nación, en cierta forma el legislador, el hombre que los libertó, que los sacó por mano poderosa, Dios, de Egipto, que los llevó por el desierto, que le dejó leyes, bueno, que Dios lo usó tan tremendamente, un hombre pacífico, un hombre paciente, un gran intercesor, porque eso fue Moisés, un hombre que siempre estaba allí intercediendo por el pueblo en los momentos de rebeldía, de ellos, de incredulidad, de queja, siempre intercediendo. Inclusive Moisés, muchas veces ofreciendo su vida, lo encontramos por ese pueblo. Señor, ten piedad de este pueblo, no lo elimines, no lo mates. ¿Qué dirán los pueblos? Porque era rebelde este pueblo, incrédulo. Veía las maravillas ahí, pero luego se olvidaba en poco tiempo. Entonces muchas veces se puso él diciendo: Señor, yo ofrezco mi vida, no los elimines a este pueblo. Siempre cuando el Señor dijo: mi presencia haré contigo, pero yo no te acompaño más. Un ángel te acompañará, pero no voy porque voy a eliminar a este pueblo rebelde. Y Moisés intercediendo: Señor, si tú no vienes con nosotros no vamos a ningún lado. Y el Señor otra vez diciéndole: sí, iré contigo, mi presencia estará contigo, te llevaré y te dará descanso. Y Moisés, yendo un poquito más allá: Señor, si has tenido bien volver y andar con nosotros y entre nosotros, muéstrame tu gloria.
un hombre amante de la gloria de Dios, un tremendo hombre. Por eso decimos, despedimos con honra, con honor a un hombre como Moisés, fiel en la casa. Y el libro de Hebreos va a mostrar eso, esa fidelidad de Moisés, pero va a mostrar quién es el dueño de la casa. Y óigame, préstame atención aquí, va a decir ahora quién es la casa, y esto es fundamental. Yo no sé si lo tengo el profesor de teología aquí en contacto en el sello, pero quizás él tenga algún comentario importante hablando, porque imaginen qué pensaban de Moisés los hebreos. Número uno, nosotros tuvimos que estudiar un poco del Antiguo Testamento para enterarnos acerca de Moisés, muy claro, muy todo esto no lo teníamos, pero ahora nos enteramos quién es Moisés, qué pasó, cómo Dios lo usó, pero realmente no sabían mucho de él. Pero ellos, para ellos era como si fuera, a ver, compararía que a los argentinos, un prócer nuestro, un libertador como el general San Martín. Él me pasa letra, Laurita. Fue a preparar mate, ¿verdad? Sí. Amén. El general San Martín, para nosotros, no sé, Bolívar, para otros, para, no sé, allí para los mexicanos, Pancho Villa, no sé si es Pancho Villa, perdón, Cortés, no conozco mucho los próceres de ustedes, hermanos, pero, mi prima María Espera está en contacto. Bendiciones, Pastor Sergio, gloria a Dios, dice, aleluya. Bien, mi hermana, bien. Gracias por estar ahí, prima y hermana en Cristo. Dios te bendiga y gracias por compartir el material después en otros grupos. Veo que siempre lo haces, para edificación de los hermanos. Mire, Moisés era un caudillo, un libertador, el hombre que hizo todo esto, y ahora lo tenemos que mostrar y comparar, qué fuerte, con Cristo. Ellos no podían volverse atrás, no, porque Moisés, porque era la ley de Moisés, por eso muchos de ellos por persecución y persecución de sus mismas parientes y lo que había venido tenían una tristeza, estaban a punto de volverse atrás. Pero el libro de Hebreos lo llama, no podemos volver atrás, no podemos volver otra vez a los débiles rudimentos, no podemos volver a las prácticas anteriores, porque ya todo está cumplido, hermanos. ¡Ay, qué fuerte esto! Que confrontarlo a Moisés, mostrar la gloria, lo precioso de ese hombre, pero mostrarte para quién trabajó y de qué manera trabajó Moisés. No podría ser mayor que aquel que vino, porque Moisés mismo está anhelando la gloria de aquel que lo llamó. Oh Señor, qué fuerte para un hebreo tener que entender que Moisés fue un siervo. Y aquí, no recuerdo la palabra en hebreo, la palabra siervo, que difiere mucho de quién es el Señor o el Hijo. Hijo es Ben, sí, sí, es Ben. A ver si me acuerdo bien, sí, Ben. Cuando se habla de hijos de Dios, Ben Elohim. Así que, y aquí Julios, y el esclavo era un doulos, en el griego ya, un doulos, un servidor, uno que se hace lo que se le dice. Qué fuerte, qué tremendo para este pueblo comprender quién era Moisés. Un hombre al que se le rinde los honores, pero que se va a explicar. ¿Saben por qué le digo que tomen nota esto, aparte, extra la materia? Pero que tiene que ver este punto para que ustedes lo entiendan. La diferencia, fíjese, en la materia, leo para los alumnos, Moisés presentado como siervo de la casa de Dios. Cristo es como el Hijo. El autor no niega a Moisés, lo presenta como un siervo fiel a quien el pueblo confiaba, en quien confiaba. La idea es esta: si confiaron en un Moisés, que era un siervo, un servidor, un esclavo de Dios, ¿cuánto más deberían ser fieles y confiar en el Hijo y el dueño de la casa y el constructor de la casa? Ahí va a ser una comparación impresionante. Algunos se están escribiendo aquí en el sello. A ver, amén. Yo quiero aprender cada día más de Dios, dice la hermana María de España. Si usted lo anhela, mi amada hermana, claro que sí, ya está aprendiendo. Aprender es incorporar la palabra de Cristo. Si usted está deseando, la está comiendo, la está incorporando, mi amada hermana. Créalo, así es. Muy bien. Aquí vamos con el tema. El tema: Moisés fue siervo en la casa de Dios. Y sabe que para un hebreo la casa era tan importante. La casa de Dios. Por eso recuerde aquella primera visión de la casa de Dios, que se llama principio, ¿no?, de la primera mención.
un principio de la primera mención. O sea, cuando hay una primera mención, esa primera mención es un principio en la Biblia, queda establecido. La primera vez que se menciona la casa de Dios en la Biblia, allí debe ser Génesis 28. Ya le digo, a ver si la casa lo tenía por allí anotado. Me parece que la idea del Génesis ahí, 28, es la idea de la casa. Ya se lo voy a confirmar. Sí, lo tengo por allí. Cuando Dios habla con esa noche y le muestra un sueño a Jacob, Jacob estaba huyendo, se estaba yendo. Y en ese lugar donde paró a dormir, tiene una gran visión o una revelación de Dios, y al otro día él queda admirado y dice, ¿qué es esto que soñé? Este lugar donde estoy es tremendo. Y tomó la piedra en la que había dormido esa noche, la puso allí. Esa noche agarró esa piedra, seguramente yo digo siempre, eligió una piedra escogida para usarla de almohada. Usted tiene que elegir una piedra con una linda forma, así, no sé, ovaladita, lisita, y la puso allí. Apoyó su cabeza y sobre esa piedra tuvo un sueño, una revelación. Y Dios, que le mostró esa noche, le mostró algo. Dice que le mostró una escalera que iba para el cielo. La primera vez que se menciona eso, y cuando despierta Jacob dice, este lugar es tremendo, este lugar es una revelación tremenda de Dios. Y a él llamó a ese lugar, ¿cómo lo llamó? Betel, casa de Dios. Y también le llamó puerta, porque la casa dio puerta al cielo. La primera mención de la casa. Creo que mucho no sabría Jacob de la iglesia, ni de la asamblea de Israel. No sabría un montón de cosas que vinieron después, que vinieron mucho después, la ley y todo lo demás. Pero una cosa entendió, la casa de Dios, la puerta del cielo, una escalera que va al cielo. La primera mención de la casa, por eso es tan importante. Y en hebreo se escribe ahí la casa de Dios, Bet, se escribe la letrita Bet, así para allá, la Bet, parece una C nuestra, así, una Bet, aquí la patita un poquito más larga, y un puntito en el medio, para que indicar que es una B larga. Bet significa casa, él, ahí de él es Dios, Elohim, ahí hay una Aleph y una Lamed, una L nuestra, una Lamed y una Aleph, que parece una X desfasada, ¿no? Así como una X desfasada. Y ahí encontramos que está diciendo casa de Dios. Y cuando está hablando cuando de casa, habla de familia. Ahí habita de Dios, ahí mora Dios. Ese lugar era muy importante para ellos. Ellos siempre tuvieron representado este lugar. A medida que se fue desarrollando la idea de Dios de habitar con los suyos. ¿Qué piensa usted que es la iglesia, amado hermano? ¿Qué piensa usted que es la iglesia? ¿Qué quiere Dios con la iglesia? ¿Sabe que a veces uno dice, bueno, me llamó a servirle, Dios me llamó para predicar el evangelio, para ser su siervo? Sí, todo eso es verdad, pero ¿sabe qué? Hay una cosa principal. Dios quiere habitar con nosotros, nos llamó a estar en compañía de Él. Jesús llamó a sus discípulos a estar con Él, luego ellos le sirvieron, pero la idea principal es estar con ellos, estar con Él. ¿Cuál es la idea de la casa de Dios, la iglesia? Dios habitando en familia con nosotros. Bet, Él, la Bet, ahí con el puntito, y ahí Él, la palabra Él, que significa Dios en la casa, Dios habitando, Dios en la familia. ¡Oh, qué maravilloso! Un hebreo, vamos a tomar un matecito aquí y ya leemos un poco de mensajes. Tiene chivo, pero... ¿Sí? Sí, porque ese es de mire, Establecimiento Las Marías. Establecimiento Las Marías, para los que nos están mirando de Virasoro, este martes virasoreño, de Correntino. Y aquí dice, no, bueno, si nos pagan la marca lo decimos, no lo vamos a decir. No, bueno, con el mapita alcanza. Con el mapita correntino alcanza, y sabe que tomándonos un matecito bien guaraní. Hermanos, hermanas, la casa. ¿Sabe qué principio se va a desarrollar aquí en hebreo? Algo tremendo. Para un hebreo era muy importante la casa, muy importante luego el templo, desde el tabernáculo que se erigió ahí, que era desarmable, y Dios habitaba ahí en medio de su pueblo, como el templo que era el centro de la vida religiosa y el centro de la presencia de Dios. La casa era muy importante, un principio que Dios revela y se lo muestra en una impronta a Jacob. A Jacob le muestra por primera vez la casa.
Oh, qué precioso. Voy a correr un poquito la cámara aquí a ver si... no, ahí. Le muestra la casa de Dios. ¿Por qué tan importante la casa? Después fue tan importante y hasta ahora el templo de Dios fue importantísimo para ellos. Y ahora le va a hablar de Moisés y de esa casa. Porque Moisés se le mandó a construir todo. Y quiero que leamos el texto y quiero que me lea alguien, si tiene una versión blanda, los alumnos de allí de Casares, léanme por favor en NTV, porque NTV y algunas Biblias blandas en este momento ahí aciertan muchísimo de la idea de Hebreos, de la idea del griego, y traducen una palabra muy bonita, que nosotros en Reina Valera por ahí no la tenemos. Está muy poética, pero no la llegamos a entender. Mire qué dice primero en lo que sería como Reina Valera. Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así que Jesús, fiel igual que Moisés, al que lo constituyó en toda la casa de Dios. Hasta ahí parecen estar los dos iguales. Fiel a quien le constituyó. Pero dice el 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la construyó. Bueno, el constructor tiene el plano, el constructor tiene el diseño de la casa. Cambia, ¿verdad? Cambia. Muy bien. ¿Qué más? El 4. Porque toda casa es construida por alguno, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Muy bien. Y Moisés, dice el 5, texto clave que quiero que me lo lean, y Laura me lo va a leer en una versión también blanda como la NTV. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Remarque ahí, como siervo. Una comparación, como esclavo fue fiel en toda la casa. Y este es el texto que quiero que se aclare. Para testimonio de lo que se iba a decir. Fíjese ese verbo. Fue fiel en toda la casa de Dios como testimonio de lo que se iba a decir más adelante. Por favor, acá necesitamos NTV. A ver, Laura, lee NTV. ¿Desde qué versículo? Desde el versículo 4 y el 5 es clave al final. Ahí lo lee. Bien, el 4 dice, pues cada casa tiene constructor. Está muy interesante, perdón. Ajá, sí, ¿no? sí, adelante. Vamos a enfocarla, Laurita, ahí. Ahí estás. Buenas noches. Acá estoy otra vez. Está interesante en esta versión todo el párrafo, pero por ejemplo, desde el versículo 2, dice, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Bien. Y ahora bien. sigue el 4. Sí. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. Bien. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Bien. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Bien, qué bárbaro. Bueno, esa admonición final, si permanecemos o si retenemos, por ahí nosotros los cristianos a veces la tomamos fuertemente a esta palabra, si es que retenemos, nos hacemos ciertas amenazas, pero no se olvide que está hablándole a hebreos. O sea, retengan lo que han recibido porque entonces van a mantenerse, tienen que mantenerse en Cristo, no pueden volverse atrás. Este cambio de casa es, este comienzo es la semilla de un tema que se va a desarrollar y que es fuerte para los hebreos. Un cambio de templo, hay un cambio de casa, hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de leyes. ¡Wow!
esto se está poniendo muy, muy interesante. Moisés fue un gran siervo en la casa. Y todo lo que hizo, por eso me gustó esa versión NTV, fue una ilustración de lo que se iba a hablar más adelante. Una ilustración. Moisés, querido hermano, hago un paréntesis, y ya vamos de lugar a los mensajes y las preguntas, tanto a los hermanos de Casares que tienen el WhatsApp de... El grupo de alumnos. El grupo de alumnos, Laura los va a leer a los mensajes, si mandan audio también, y a los hermanos del sello también, por turno unos y otros, si tienen alguna pregunta. Pero mire, aquí donde pide un principio, ¿qué era lo que hizo para testimonio? ¿Qué era una ilustración de lo que se iba a decir más adelante que hizo Moisés? Dios lo lleva a ese pueblo, le da leyes, porque algunos dicen que tendría que haber llegado a la tierra prometida a más o menos 1 mes y medio, 2 meses, con los niños, animales y todo. Es verdad, porque iban por el camino más largo, por razón de que si lo llevaban por el otro camino había enemigos muy fuertes y ellos se iban a desalentar. Pero no hubieran tardado más de 2 meses para llegar a la tierra prometida. Pero ese no era el plan. El plan era llevarlos por Sinaí y en el Sinaí darle las leyes, porque Dios no iba a introducir a nadie a la tierra prometida sin darle las leyes. Un pueblo con leyes. Y luego que tuvieran las leyes, ya entonces estaban listos para instituir o construir el tabernáculo. De alguna manera la casa donde habitaría la presencia misma de Dios. Vamos, entonces ahí comienza el tema de las leyes y la casa. Y a Moisés se le da todos los detalles en el monte, cuando estuvo en misma presencia de Dios 40 días, y Dios le dice, haz todo el tabernáculo, constrúyelo, conforme el modelo que se te mostró en el monte. O sea que Moisés vio el modelo en el monte, óigame. No pudo improvisar. Todos los detalles que vamos a estudiar en el tabernáculo, cada uno y los que Dios nos dé tiempo y algunos que ustedes van a estudiar en su casa, y yo les voy a dar como tarea, miren el candelabro de oro, y en meteorología, ¿por qué es de oro? ¿Qué significa? ¿Cuántos brazos tenía? Numerología, ¿qué números? ¿Cuántos eran sus brazos? ¿Pero significa algo, pastor? 3 y 3 y 1 en el centro, 3 y 3 es humano, 6, y en el centro lo hace divino, el 7. Y ahí vamos. Y era de oro. ¿Significa algo acá el material? Claro que significa algo, el oro. ¿Y qué más? Y tenía lámparas. ¿Significa algo las lámparas? Claro que sí. ¿Y qué tenían las lámparas? Las lámparas tenían aceite dentro. Materiales. A ver, materiología. ¿Qué significa el aceite ahí? El aceite significa algo, la unción. Y era el elemento para iluminar la lamparita. Y entonces la mechita donde encendía ahí el sacerdote para que esté iluminando todo ese lugar adentro. Bueno, todo ahí está representando. Los brazos tenían grabaditos a cincel, hijos preciosos, obra primorosa, obra de artista. ¿Y qué se le ocurrió a Moisés? Dijo, bueno, hagan ustedes el dibujito que se les guste. No, todo era un modelo. Todo tenía que ser así. ¿Por qué? Porque era una ilustración, un testimonio que se estaba dando de lo que iba a venir más adelante. Las glorias en Cristo. Bien, entonces tiene que estar todo relacionado con Él. Absolutamente. La casa. ¿Por qué entonces fue Moisés? Fiel, hizo todo lo que tenía que hacer. Pero solamente era una ilustración de lo que Dios estaba hablando, que vendría allí más adelante en el futuro. Impresionante. Bien, vamos a dar lugar a las preguntas. ¿Por qué? Porque a eso se le está planteando el tema de la casa, el tema del templo. Y era fuerte para ellos entender que la casa, esa física, ya estaba por desaparecer, que ya Dios había cambiado de lugar, que eso se lo contó a una samaritana el Señor, se lo contó y se lo reveló en el pozo aquel día. Viene la hora, y la hora es en que habrá verdaderos adoradores. Tales adoradores busca el Padre, porque los otros adoradores que adoraban con símbolo y todo, adoraban a veces de labios, pero no podían vivirlo y sentirlo dentro. Ahora viene una adoración distinta. Dios está construyendo otra casa.
Por eso necesitamos madurar, comprender, entender, para entender la casa, el diseño, los materiales, la proveeduría de la casa, las leyes de la casa y cómo se construye esta casa. Bien, muy interesante entonces el tema de la casa. Mayormente en los días que vivimos, que algunos cristianos, vamos a llamarle así, no se llaman cristianos, se llaman mesiánicos, que son judíos que han recibido a Cristo como su Señor, pero bueno, son más argentinos o más nativos que los nativos. Ellos dicen, estamos sin templo, necesitamos el templo para volver a instalar el sacerdocio. Hermanos, ese sacerdocio ya pasó. Fue honroso, fue hermoso, fue una sombra, fue una representación, fue una ilustración, pero ahora estamos en un sacerdocio distinto. Ahora el templo es otro, la casa es otra, y ya Moisés fue fiel en todo eso para representar lo que había de venir. La casa es otra, no podemos volvernos atrás, construir un gran templo. Y yo felicito a los que construyen la catedral tal y parece que es la iglesia más grande. No, la iglesia más grande somos cada uno de nosotros donde mora Cristo. Después donde nos reunamos es secundario. De hecho, en esta noche, usted y yo, donde usted está, donde estoy yo, está la casa de Dios. Se está edificando la casa de Dios, donde habita el dueño, el constructor verdadero. Y ahora la morada del Espíritu es otro lugar. Qué tremendo este sacerdocio, cambio de sacerdocio, cambio de casa. Y eso era muy importante para ellos, para los judíos. Casi se estaban volviendo la casa a las prácticas que eran sombra, que ya habían sido cumplidas todas en Cristo. Amado hermano, nosotros los cristianos no podemos volver, a veces también nosotros, como ellos, nos queremos volver a las viejas rudimentos y a las prácticas. Y peleamos y discutimos sobre cosas que pertenecen al rudimento y a las prácticas de lavamientos, de bautismo, de comidas, y discutimos de todas esas cuestiones, cuando ahora las cosas son distintas. Debemos avanzar en la verdad, debemos avanzar en este conocimiento de la verdad, a tal punto que esta verdad sea parte nuestra y seamos la expresión de la misma verdad. Dejo por allí el cambio. Laura va a leer unos mensajitos, tomo un matecito y dejo lugar a los hermanos del sello, a ver si Laura me dice si se escuchan bien. Adelante, hermanos del sello, con las preguntas, luego a los hermanos del WhatsApp de Casares y a los que están en línea también por medio del WhatsApp. Tiempo de preguntas, bendiciones y cambio. Ahí vamos a tener oportunidad de escuchar a los hermanos del sello. Pastor, entonces Moisés está presentando la casa de Dios, porque Dios lo puso para hacer la casa. Y es fiel a Dios. Bien. Bien, la hermana María ahí, que creo que más que haciendo una pregunta, dando un concepto. Sí, mi hermana, Dios nos ha puesto para edificar su casa. Si quieren confirmar esto, lo pueden ver en Efesios capítulo 4, los que han estudiado Efesios, cartas paulinas 2 conmigo, saben que está hablando de, para esto el Señor constituyó, o mejor dicho, regaló estos hombres dentro de la iglesia, los dio como dones a unos apóstoles, o profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar la iglesia del Señor a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la construcción. Él la cabeza de ángulo principal. Cristo tiene las medidas de la casa, Él tiene el diseño, el plano, y nosotros somos los que trabajamos en el edificio. Mientras somos las piedras vivas. Ahora vamos a ver que este concepto lo lleva adelante Pedro. Pedro lo entendió muy bien. Entendió muy bien cuál era la casa del sacerdocio santo. Oh, tremendo. La revelación de la casa de Dios, los materiales con que se construye ahora. ¿Cómo se está construyendo la casa de Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Bien, hermana María, ¿va bien usted ahí entendiendo? Estamos edificando la casa de Dios, que es la iglesia, y no en ningún templo, aunque nos reunamos en templos bonitos y todo, pero eso se va a quedar aquí. No se va a ir con Cristo, ni lo va a llevar el Señor, ni lo va a transportar. Somos nosotros la iglesia, por eso debemos edificarnos nosotros. Y en estos días que estamos de cuarentena, casi todos los países, nos damos cuenta cuál es la iglesia que estamos edificando, ¿verdad? A ver, otra preguntita más del sello y después también vamos al Facebook con las preguntas. Adelante, cambio. Ahí tenemos preguntas. Bendiciones.
bendiciones, saludos desde acá de la República de Chile, desde la capital Santiago, les saludo Hermano Eduardo. pastor. Bendiciones, aquí estamos escuchando la palabra y interesante todo, bendiciones, estamos aquí en la escucha. Muy bien, hermano Eduardo. Pastor, que tiene mucha razón, nosotros somos la casa. Porque yo en mi casa es una sierva. Y Dios mora en mi casa. Bien. Y yo tengo que trabajar en el día a día, aprender de su palabra. Bien. Eso es lo que más o menos quiere decir el Señor con el Moisés. Moisés es un siervo igual que yo, que trabajamos para Dios en la casa, en la iglesia. Bien. La iglesia somos nosotros que tenemos que trabajar para Dios. Y Dios trabaja con nosotros también. Muy bien, mi hermana María. Vio que usted decía, ay, quiero entender. Ya está entendiendo usted en la casa. Dios la está edificando ahora mismo. Y usted también es parte del sacerdocio que ayuda al crecimiento y a la construcción de esta casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo la comparación! Un siervo con el dueño de la casa. Tenemos que, ¿se acuerda cuál es la idea? Sigamos prestando atención. ¿Cómo empezaba el capítulo 3? Amados hermanos, a ver, voy a leer una versión blanda que tengo ahí. La Dios habla hoy. Porque debe ser parecido a lo que dice también la versión que leyó Laura. Mientras Laura está preparando algunas preguntas de los hermanos y las va a tener que leer aquí cerquita para que las escuchemos. Dice Dios habla hoy, por ejemplo, por lo tanto, hermanos, ustedes, lo del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyo, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. O sea, consideremos, estamos prestando atención en aquel que es el dueño de la casa en comparación con el que fue fiel en la casa. El tabernáculo era todo, el Señor le dijo, hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. O sea, se le mostró un modelo y este era un tabernáculo terrenal de un modelo celestial, de un modelo que tiene que ver con el trono de Dios. Para los que están tomando nota, para cuando vayamos a la segunda parte de esta materia, tengan en cuenta, el primer mueble en construirse del tabernáculo, luego que recibieron las leyes, el primer mueble es el arca. El arca. ¿Por qué? ¿Por qué será el arca? Porque parece que de allí, eso simboliza el trono de Dios, la presencia de Dios, y el arca está contando toda la historia de la redención. Toda la historia de la redención. Entonces, la primera es el arca y luego viene a aparecer todo el resto, porque desde la presencia de Dios, del trono de Dios, salieron todas las cosas que son y existen. Por eso la primera pieza o el primer mueble construido de distintas maneras, materiales y todo eso que vamos a hablar en la segunda parte de este estudio, para que usted vea por qué se usaron esos materiales. No hay ninguna casualidad en los materiales. Ahí hablamos de materiología, de numerología, pero en el buen sentido, por favor. Hablamos de colorimetría, si usted quiere, colorología o colorimetría. Hablamos de todos estos temas porque están muy estrechamente relacionados con las figuras, o como decíamos, es una ilustración de lo que Dios está hablando para cumplirlo más adelante. ¿Alguna preguntita más sobre el tema de la casa? Cambio. Vamos al sello y después vemos, Laura, si hay alguna pregunta en WhatsApp. Sí, saludos. Saludos. Bueno. No, a Moisés le dijo que hiciera un arca, no sé quién fue, a un siervo de Dios le dijeron que era un barco, Es otra. mucha oración, porque el Señor tiene que limpiar la tierra porque hay mucha maldad y hay un diluvio. Entonces dijo el Señor, haz una arca y mete todos los animales y las personas que salváis. Y esa persona hizo un arca también del Señor. Y significa el arca es la casa de Dios. Sí, mi hermana, también el arca del diluvio es tipología de la iglesia, ¿por qué no? Pero en este caso estamos hablando, usted puede buscar, a ver, Éxodo, busque el libro de Éxodo, quizás en el capítulo, si me acuerdo bien, busque el capítulo 25, a ver si estamos por ahí, que aquí es el arca del pacto, un cajón de madera de 1,10 metros, 1,15 metros, por 60 y tantos centímetros, bueno, que es donde Dios mandó poner las tablas de la ley. Esa es el arca del pacto, también llamada arca del pacto, como es una especie de cajón. El arca del pacto 25:10, mire,
Éxodo 25:10 dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Esto hablamos de 1,14 centímetros más o menos, y la anchura del arca es 68 centímetros, más o menos, porque el codo tenía 43, 45 centímetros, más o menos. Así que hay que sacar las cuentas. La anchura de codo y medio, su altura de codo y medio, 69 centímetros más o menos, 2 pies y un cuarto, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y para ella harás una fundición de 4 anillos de oro que van en las puntas para poder ser transportada, en las 4 esquinas, bien, para llevar. Harás las varas de madera de acacia revestidas en oro para poder transportarla. Estas se metían las varas conexivas, y ahí está. Y mire cómo termina después por allí. Y pondrás, dice, el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro. Arriba aparece la palabra caporá. Por eso va a decir el libro de Hebreos que puso a Jesús en propiciatorio por nuestros pecados. Ahí está la tapa de misericordia, donde se echaba la sangre una vez al año, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Ve? Ese es el arca, hermano. Puede leer todos los detallecitos ahí. De ese arca hablamos. ¿Qué era el arca? Era una representación de lo que vio Moisés en el cielo, y era también lo que nos hablaba en forma figurativa Dios de lo que iba a ser la iglesia también. ¡Ah, qué tremendo! En la iglesia mora la justicia de Dios, mora la presencia de Dios, como en el arca. La justicia de Dios, ¿por qué puede morar la justicia de Dios sin eliminar a los que son parte de la iglesia? Precisamente porque se ha hecho una obra de expiación arriba en la tapa de misericordia, donde están los 2 querubines. Entonces, se rociaba la sangre allí. Ahí está toda la simbología. Estamos adelantando material, pero fíjense la idea de la casa. La idea de la casa se empieza a desarrollar con Moisés, que fue fiel en toda la casa, pero ahora ¿cuál casa sois vosotros? Ya no está hablando de otra casa, está hablando de que nosotros somos la casa. No sé si estamos bien o se congeló nuestra imagen. No, vamos bien, vamos bien. Perfecto. Díganme si estamos transmitiendo bien. Ahí le contestamos a la hermana. Vamos. Laura creo que tiene unos saludos, ¿sí? ¿Tenemos saludos por el WhatsApp? No desde el Facebook. Desde el Facebook. ¿No tenemos en WhatsApp? No. Bueno, O sea, ya se conectaron desde hoy temprano. Bien, si los alumnos quieren hacer alguna pregunta o algo desde el WhatsApp, háganlo, lo vamos a leer aquí al aire, o si no, saluditos. Me tomo un matecito más y ustedes saludan, y vamos a dejar ahí a los del Facebook, los saluditos. Aguántenme los hermanos aquí de la congregación. Tenemos saludos del hermano Ojeda, dice completito el profesor. ¿Completito? Claro, el profe, porque cantaba. Cantábamos todo. Todo al mismo tiempo. Bien, fuerte hable Laura, así sale bien. Sí. David acá dice que apenas pase todo esto de la cuarentena va a empezar a ir a la congregación, lo esperamos. Bárbaro, muy bien David. Misiones. La hermana Alejandra Benítez me dice algo bonito a mí, así que no lo voy a leer. Gracias, hermana. Halagos para Laurita, muy bien. Después se comunicó también el hermano Carlos López. Carlos López. Charlie, mi amigo. Sí. Saludos, Carlitos, qué bueno. Del Facebook de su esposa. Sí. Rebeca Segovia está en contacto también, Sí, vamos a saludarla. Que jamás podría olvidar esa canción. Gracias, profesor, dice Daniel Perello. Daniel Perello es de San Martín, Mendoza. Bueno, Sandra y Carlitos dicen que te aprecian mucho. Muchas gracias, amigos. Querido. Muchas gracias. Se conectó otra vez, hermano, el pastor Marcelo Olivastro. Ajá, Marcelito. Y Rebeca Segovia, que desde San Juan dice que sale perfectamente. Bien, acá qué me bajó bueno. de internet, pero... Perfecto. ¿Qué más? Luis Banville lo está viendo. Luis Banville suele compartirlo, nos comparte también. La hermana Marta Cosac, la tengo aquí. Bueno, creo que ya estaba tempranito. Sí. Si no, quédense tranquilos. Si se les cortó en algún momento, van a volver a tener esto. Va a quedar envasado para escucharlo, verlo desde el Facebook. Y también lo grabamos y lo pasamos por YouTube. María Gutiérrez, Verónica Rivarola, Graciela Iñiguez, Liliana Vargas, Verónica Gil, bueno, un montón. Cantidad.
ahí Muy bien. presentes en la clase. Presenta la clase. ¿Alguna preguntita más de los hermanos aquí del sello? Lástima no lo tengo al profesor. Quería una opinión de él sobre la casa. ¿Por qué sobre la casa? Porque hoy estaba hablando el profesor que el 9 de abril, a ver si tengo, matecito, bien, bien. El 9 de abril, que próximo, que parece que la cuarentena en la mayoría de los países de Sudamérica se ha estirado hasta esa fecha, justo el 9 de abril hay un informe, oficial por supuesto, de que se está preparando todo y se puso la fecha para la reconstrucción del templo en Jerusalén. Aquel templo majestuoso como el de Salomón, con mucha más tecnología, pero con materiales preciosísimos. Es un indicativo de algo. Se vuelve a construir aquel templo y aquella casa tan anhelada por el pueblo que anda, ¿cómo se dice?, disperso por las naciones en la diáspora. Pero es una señal también, la reconstrucción de ese lugar. Pero nosotros no estamos mirando a Israel, no estamos mirando a Jerusalén como el lugar de salvación, sino que al Cristo que salió de allí, porque decía la profecía, la ley saldrá de Sión y la palabra de Dios de Jerusalén. Y así fue. ¿De dónde salió? Salió de Sión. Aunque la ley fue dada en el Sinaí, pero luego la palabra de Dios salió de Jerusalén, de Sión. Qué maravilloso el cumplimiento de la palabra de Dios de la Escritura. Dejo una preguntita más y continuamos cerrando el capítulo 3 porque viene la exhortación. Desde Casares dice Verónica que muy clara la comparación se ve entre el hijo y el siervo. Bien, 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 qué bueno. Gracias. Claro. El pastor está diciendo que a Moisés le dio una visión en el monte para que el arca significa la casa de Dios, que Dios tiene arriba en su trono. Y arriba está la arca, que es la casa de Dios, y abajo la casa es la iglesia, que somos nosotros, que estamos en la iglesia. Sí, mi amada hermana, nosotros somos la congregación de los santos. Claro que sí, ahí tenemos una alerta por allí. Sí, una alerta. Bueno, estamos bien aquí. Entre pastores, me manda un pastor allí. Saludito, que Dios los bendiga al pastor Altamirano que me está saludando también por sello. Sí, mi hermana, usted ha entendido perfectamente, hermana María. Es la iglesia acá, la casa de Dios, puerta del cielo. Así que Dios está morando en su casa, en su iglesia, y está llevando adelante un plan apuntando a los bienes venideros. ¿Qué quiero señalar con esto? No quiero que nos perdamos la riqueza de esto porque vamos a empezar con algunas comparaciones. El apóstol y el sumo sacerdote ya lo pudimos entender. Fíjese entonces, volvemos un poquito a la nota, miramos el horario, cuánto tiempo ya llevamos ahí, la hora, si alguien me puede pasar el horario, por favor. Empezamos más o menos 8:10, ya estamos terminando la primera hora, pero quiero dejarle planteado esto. Vamos a plantear entonces la casa de Dios. Moisés presentado como siervo, más el hijo es el dueño de la casa. Es el huios, el hijo, y el doulos, el esclavo. Bien, nosotros ahora pasamos a ser hijos, herederos de la palabra clerónomos. Clerónomos. Somos parte de esa porción juntamente con el hijo. Mire el cambio de posición que tenemos. Y ahí va a venir la exhortación a ese pueblo y también que la recibimos nosotros. Mire, que no vaya a pasar lo que ocurrió con aquellos que salieron, fueron librados de Egipto, fue derramada la sangre del Cordero por ellos, ocurrió todo eso tan bonito, pero salieron al desierto. ¿Y qué pasó? Dice el Señor, me tentaron, hicieron todo lo que hicieron, me desentendí de ellos y introduce una palabra ahí. Y juré en mi ira, no entrarán en mi descanso, no entrarán en mi reposo. Y quiero que ustedes hagan un dibujito allí en casa y pongan, de un lado, la casa de Dios, ¿sí? Betel, pueden poner la casa de Dios, Betel, Betel, y del otro lado ponga el descanso, el reposo,
casa aquí y reposo aquí. Y va a ver que están estrechamente relacionados. Quien entra a la casa, entra al reposo. Y en el próximo hablamos de, el capítulo 3 y 4 juntos, entrar a la casa es entrar al reposo. Y aquí abajo pueden poner Shabbat, que es el reposo. No sé si en griego mismo aparece Sabaton, hablando del sábado, del día de descanso. Quien entra a la casa, entra al reposo. Quiere decir que es un estado, no es solo un día, sino que ese día está significando algo. ¿Se acuerda? Vamos trasladando de las sombras a la realidad. Y aquí tenemos un paralelo entre la casa y el reposo. No está diciendo que los que entran a la casa tienen que guardar el reposo semanal, sino que la casa, entrar a la casa y guardar el reposo, o mejor dicho, estar en el reposo significa lo mismo, entrar en la comunión con el Padre. Aquí va a haber una comparación muy, muy bonita de la casa y del reposo, y el reposo tiene que ver con tres aspectos. Uno tiene que ver el aquí y el ahora. Si no se entra a este primer reposo, no veremos el segundo, que es para los creyentes vencedores, y menos el tercero, que es la eternidad y ya no es un premio para los vencedores, sino que es la herencia total. Por eso el impresionante de la comparación, no se olvide que siempre están comparando. Ahí es donde vamos a entender qué significa el Sabbat. Si el Sabbat era el hombre fue hecho para el Sabbat, o el Sabbat fue hecho para el hombre. Pero no solo en la faz humana, sino que el Sabbat también representa el descanso. El primer aspecto me encanta porque lo preparó nuestro Salvador. Él vivió hablando del descanso. Él mismo habló del descanso. ¿Se acuerda? ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Y si fue comunicada por el mismo Señor directamente, no hubo intermediarios, fue Él. El mismo Señor hecho carne, el mediador. Así que vamos a ver tres aspectos del reposo, pero ya estamos entendiendo algo. Aquí ya no hay más templos. Aquí ya no hay más rituales y templos, hay una casa edificándose. Y hay un siervo que trabajó en toda la figura de la casa y fue fiel. Pero ahora vino el dueño, vino el diseñador, vino el hijo heredero, en forma de hijo heredero, y es el dueño y el del diseño, el constructor de la casa, y ahora ¿cuál casa? Somos nosotros. Hubo un cambio de lugar en la adoración. Hay cambio de ley, hay cambio de lugar de adoración. Eso a veces no lo entendemos, y eso que no somos hebreos nosotros, Pero no lo entendemos a veces los creyentes y defendemos ciertos lugares sagrados de adoración. ¿Existen esos lugares sagrados? ¿O sin invenciones humanas? Son lugares creados por nosotros como reliquias sagradas, donde aparentemente ahí Dios se manifiesta. ¿Dónde se manifiesta Dios ahora? En su casa, como siempre. Pero ¿cuál es la casa ahora? La cual casa somos nosotros, y ahora ya en calidad de hijos, herederos, clerónomos, también administramos los bienes de esta casa mientras la casa está siendo construida. Vamos a ver los conceptos que Pedro lleva adelante en cuanto a la piedra y a la edificación de la casa. Casa, oikos. Cuando la casa de Dios es el oikos, el edificio es oikodomos, y los administradores dentro de la casa, los mayordomos, son los oikónomos. Todo está relacionado al oiko, la casa. Somos parte de la casa. No te olvides, eres parte de la casa de Dios. Dios te bendiga, ya volvemos a ver el himno. Tenemos el himno, Laurita, ahí para cerrar con el himno, y ya volvemos nos tomamos un tecito. Aprovechen el recreo los alumnos y volvemos con la última parte. Bendiciones para todos y bendiciones para los que están aquí también en el sello. Cambio por aquí y finalizamos por este lado.